de una banda de rock. Y luego la tercera pata de este banco de soñadores escapistas es Oksana, de 20 años, quien parece poner finalmente un poco de orden en ese lugar de ensueño y de paso también les provee algo de comida y de buena conversación. ¿Para qué hablar más? ¿Qué os parece si nos vamos introduciendo en la historia que se nos cuenta? Venid conmigo a la madriguera dorada. Un pequeño teatro tenía un almacén donde se guardaban los decorados y los accesorios de las representaciones y necesitaban una especie de vigilante, alguien que estuviera allí por si al director le daba por pasarse y echar un vistazo a los viejos decorados. Al final, Paul fue al teatro y consiguió el empleo. El almacén estaba en un barrio antiguo de Bucarest, en una calle adoquinada. Tenía una sala central de techos altos, muy grande. Estaban repletas de todo tipo de muebles, alfombras, puertas, ventanas, cortinas, candelabros, espejos y una infinidad de cosas falsas. Paredes, soportales, chimeneas, árboles, farolas. ¿Quién sabía en qué clase de obra se habría necesitado aquello? Paul tenía que abrir a las 9 de la mañana y cerrar a las 6 de la tarde. Eso era todo. En realidad, no tenía nada que hacer. No había teléfono allí ni calefacción y el sitio parecía desierto. Después de la segunda semana, Paul se llevó la batería y me dijo que me llevase la guitarra. Casi me da algo. ¿Pero para qué? Para tocar. El micro. Ah, para tocar. Pero ábrelo. Para tocar juntos. ¿No decías que querías tocar conmigo? Sí, bueno, lo dije, sí, pero Paul, solo sé tocar los primeros riffs de Mistreated. Pues eso tocaremos, me la sé. Pero es que es la versión en directo. No te preocupes, me la sé también. Bueno, y tuve que reunir todo el coraje que tenía para tocar aquellos riffs de Mistreated. Mejor dicho, mi versión de estos. Déjame decirte algo. Nunca olvidas la primera vez que tocas con un batería. Y bueno, ¿durante cuánto tiempo pueden tocar dos tíos los riffs de apertura de Mistreated? ¿Una hora? ¿Dos? Los tocamos durante días, no sé cuántos. Lo único que sé es que por mí podría haber seguido para siempre. Después de no sé cuántos días, Paul me dijo... A ver, prueba con esto. Un mi, un la, un si. Toca acordes de 2 cuerdas. 4 mis, 4 las, 2 mis y así. 12 compases en total. Eso es una progresión de blues. Cuando toques el solo... Eso, cuando toques el solo toca menos notas. ¿Por qué? Porque tenemos que escucharnos el uno al otro para interactuar y para eso necesitamos espacio. ¿Espacio? Sitio. Yo te hago sitio a ti y tú me haces sitio a mí. Pero Paul, me dijiste que no debía tocar tan alto y todo bien porque creo que tienes razón.
Y ahora me pides que toque menos notas. Pero si toco menos notas, ¿cómo va a saber la gente si soy o no soy bueno? Mira, la música no va de lo que la gente piensa de ti, o de lo que tú piensas de ti. No juzgues lo que tocas. Esto es bueno, esto apesta. Ve más allá. La música no tiene nada que ver con la fama ni con la destrucción. Hagamos esto. Toca un solo socialista. ¿Un qué? Un solo sin salchichas. Y los dos nos reímos porque los guitarristas rumanos llamaban salchichas a los toques de guitarra vertiginosos. Y en aquella época había escasez de salchichas. Después de eso, Paul dijo... ¿Sabes qué? No toques acordes, toca una melodía. Ajá. Voy a improvisar y tú toca algo sin centro tonal. La tonalidad es como el hogar de una melodía. Toca una melodía que se marche y que no quiera volver a casa. ¿A qué te refieres con que no quiera volver a casa? Vale, empieza en mi menor y luego cambia la tonalidad a cualquier otra. Y no vuelvas a mi menor. ¿Y tú? Tú no te preocupes por mí. Bueno, no recuerdo qué toqué, pero Paul tocó aún más fuerte. Y luego todo aquel ruido cesó y oímos la voz de Oksana. Recordad que la música es como un pastel, debe compartirse. Entonces la miramos. Nos estaba observando. Sonreía con esa sonrisa suya que era a la vez tímida y juguetona. Se había cambiado, se había puesto un vestido azul con el cuello de ganchillo blanco. Había colocado un mantel sobre la mesa. Tenía cigüeñas voladoras bordadas por todas partes. Sobre el mantel había 3 platos, 3 vasos, una botella, un candelabro de 3 brazos sin una sola vela, 2 bandejas de empanadas y un plato con cozonac, un bizcocho. Alrededor de la mesa había 3 sillas. Ya no estábamos en un almacén, estábamos en casa. Si Franz Zappa hubiera entrado por la puerta, chico, no me habría sorprendido tanto. Esa noche, Oksana la pasó con Paul en la madriguera dorada. Así la llamó. Cambiamos lugares y va a venir para traducir Chabela Giraldo. ¿De acuerdo? Gracias. Venga. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, Okay, sí. Tócate, Enrique. Vale. Bueno. Caramba, qué emocionante y qué divertido. ¿Sí? ¿Le damos? Ahí está. Venga. Bueno. Sí. ¿Dices tú algo? No, que es un sueño hecho realidad actuar con Juan Suárez. O sea, un aplauso para él porque es un tío que, bueno, tiene una voz absolutamente increíble. Es un sueño, O sea, sí, caramba. Nos conocemos hace mucho y estas cosas ya... sabe que lo hace para sonrojarme. Se agradece. Bueno, pues muy buenas tardes, Catherine Parteni.
Buenas tardes. Muy buenas tardes, Chabela Giraldo, muy buenas tardes, muchas gracias Buenas tardes. por hacer esta breve conversación. Vamos a empezar directamente tirando a la línea de flotación, lo más rápido, lo más fácil. ¿Sobre qué trata La Madriguera Dorada? What is the Golden Borough? What is the topic of the Golden Borough? Well, first of all, thank you very much for coming. Tendrías que dejarle un micro. Sí, O a ella, micro, o a ella. ok, ahí está, eso es. Yes. Thank you very much for coming. First of all, I would like to thank very much Enrique, and Juan, and Laura, Pablo, and Chabela. And I had this idea to play a little. Maybe you could. Gracias a todos por venir. Gracias a Enrique, a Pablo, gracias a todos por venir. Gracias a Enrique, a Pablo, a Juan, a Chabela, a mí misma. Y yo simplemente quería decir. Okay, so this story is about what you experienced here before. So it's about music, but it's not about good music or bad music. It's music as a way to have two or more people united. Bueno, esta historia es sobre la experiencia que ustedes acaban de tener. No es sobre la música, no es sobre la buena o la mala música necesariamente, es sobre lo que une a la gente la música, sobre cómo la música une a las personas. I'd like to tell you another story. El micro. Do you have to put the micro on? Es que no sé si está... It's on? Okay. Oh, listo. It's on, it's on, it's on. Okay, Okay. okay. Sorry. Yes. We are recording for the world. Eh? Okay. Go on. Okay, so just a little story. Some years ago, my wife and I, we were in Toronto, in Canada, and we went to a concert with Paco de Lucia. Okay. Toma. And it was Paco, and the band was about 10 to 12 people, and two dancers, a male dancer and a female dancer. Bueno, quiero contar una pequeña anécdota. Cuando estaba con mi esposa aquí presente en Toronto, fuimos al concierto de Paco de Lucía. Y la banda tenía entre 10 y 12 personas, un hombre bailarín y una mujer bailarina. And then they played, of course, beautifully, yes. And at some point after 20 minutes, they were all on chairs. You know, they were seated on chairs. And after 20 minutes, the dancer got up and he danced for about 3 minutes. And for those 3 minutes, I had the feeling that everybody in the audience, we were all united, with Paco, with the musicians, with the dancer. We were all really together. And that was a wonderful experience. Bueno, y después de que tocaran muy bien, por supuesto, como alrededor de 20 minutos, el bailarín se levantó a bailar por 3 minutos. Y fue un momento en que sentimos que todos conectábamos, que conectaron todos con la música. Of course, Paco, the musicians, and the dancer, they were just wonderful. But this experience to be together and united can also happen when the musicians or the dancer are not that good. But it happens also.
And in La Madriguera Dorada, the two main characters, Paul and his friend Fane. Paul plays the drums, la batería, and Fane la guitarra. They are not great musicians, but for them music was everything, because in playing together they were connected and they became very close friends. Un momentito, aquí. Y por eso, cuando estuvimos en el concierto de Paco, con la música y con el bailarín, que fueron por supuesto excelentes, sentí que lo mismo que en La Madriguera Dorada, los dos protagonistas, Paul y Fane, no son músicos, pero no son necesariamente buenos músicos. De hecho, no son muy buenos, pero conectan tan bien que se han vuelto muy amigos. So Pablo and I, we are not the greatest musicians, but at least the two of us, we enjoyed it very much. So yes, that is my answer. Sobre eso trata La Madriguera Dorada, y la verdad es que cualquiera que haya tocado en un pequeño grupo, en una banda, o formado parte de un pequeño grupo de teatro, de un grupo pequeño que realiza alguna actividad creativa, hay un momento en el que realmente te pones a tocar, aunque no seas un buen músico, y hay un momento de conexión en el que la música fluye y hay una extraña energía en ese local de ensayo que te convierte en otra persona, te lleva a otro lugar. Es lo más narcotizante y lisérgico que hay después de la droga, quizá la música vivida de esa manera. Y esa conexión que se establece, yo creo que mucha gente joven, mayor, de cualquier edad, pues esa que pueden sentir los jóvenes o buscar cuando intentan meterse también pues en algún grupo, una tribu urbana, alguien que le gusta un tipo de música y que utiliza un lenguaje parecido, esa conexión que está más allá de ellos y que les hace formar parte de algo más grande e interesante. Pero la música en realidad es algo particular, realmente trascendente, ¿no? Yo creo que solo he sentido algo así montando a caballo o galopando, esa conexión con otro ser vivo que te lleva, pues te pone en otro nivel de experiencia, ¿no? Sensorial y vital. Eso es maravilloso. Tengo que concluir, por lo tanto, que La Madriguera Dorada es un libro autobiográfico, ¿lo es? ¿Es autobiográfico? Un poquito. La verdad es que es una novela de formación. El protagonista, Fane, claro, tiene 15 años y está viviendo esos momentos de decadencia y derrumbe del sistema comunista, del régimen comunista de Ceausescu allí, y se está formando como persona también. Se enfrenta a las decisiones de dedicarse a unos estudios u otros, hacia dónde va a encaminar su vida, cómo enfrentarse a esa vida adulta, y Paul es su mentor, es su mentor realmente. Si es un poquito autobiográfica, ¿quién es Catalín Parteny? ¿Es más Fane? ¿Es más Paul? Porque tú vives en Toronto. No. So it's a bit autobiographical. I was a teenager, yes, early 80s in Romania. Sí, definitivamente es un poco autobiográfica. Yo era adolescente en los principios de los 80s en Rumanía. And in jazz, there is an expression for a band. And the expression is when the band plays very well, to say the band is in full swing. Okay. And then one of my characters says, Paul's father, yes, Paul tells his father that I would like to be a drummer. And his father says, you want to be a drummer when Ceausescu's regime is in full swing? ¿Lo traduzco? Bueno, hay una expresión en jazz
que significa cuando, para tratar de una banda, significa que está en full swing. Cuando el personaje de Paul le dice a su padre que quiere ser baterista, le dice, pero ¿cómo es posible? Si es que Ceausescu está en full swing. Yeah, so in the 80s, Ceausescu's regime was in full swing, and that means there were many shortages, yes, food. We had one TV channel, just one, and the program was 2 hours every evening, from 8 to 10. Bueno, entonces en los 80s el régimen de Ceausescu estaba en full swing y teníamos muchísimas dificultades, había mucha precariedad y teníamos solo un canal de televisión. From 8 to 10. De 8 a 10. And at 8, it began with a news bulletin, yes, a news program about Ceausescu, of course. And that was called the Evening News Program. And after that were, some interviews with people in factories, maybe some patriotic music, and then it was the late news program. Again with Ceausescu and everything. Entonces, a las 8 de la noche comenzaba un programa especial que era sobre Ceausescu, obviamente, y se llamaba Evening News Program, ¿no? Y hablaban personas que trabajaban en fábricas y... Music, patriotic music. Música, obviamente, música patriótica. Okay. So me and my friends, okay, we cannot explain how, but at some point, from other friends, we borrowed some LPs, vinyls. Okay. Entonces, mis amigos y yo, no sé cómo explicarlo, pero hasta cierto punto tomamos prestados unos vinilos. One of the first was one by Deep Purple, and it was called Live in Europe. It's a concert LP, and we listened to Mistreated, for weeks and weeks. El primero era un disco de Deep Purple que se llamaba Live on Europe y escuchamos la canción Mistreated por semanas y semanas y semanas. And then with some of my friends we thought, yes, but maybe we could buy an electric guitar and see what happens. And finally I bought an electric guitar, but I didn't have an amplifier. And then someone told me that I can use an old radio, valve radio, and I can use that as an amplifier. Entonces compramos una guitarra eléctrica, pero nos faltaba el amplificador. Y alguien nos habló de cómo amplificar, era como un truco para amplificar el sonido con una radio. And then, of course, the next step was I joined the band, a rock band, and we started to play Mistreated, of course, some compositions. Entonces, gracias a eso me uní a la banda y empezamos a tocar Mistreated, obviamente, y otras canciones. And we had a rehearsal room in an old house, and which was in the basement. And at the time, officially the 80s were called the golden era of Romania. Okay, and then for us that little
rehearsal room with no windows in the basement. Right. We thought, well, yes, this for us, this is La Madriguera Dorada. Y teníamos un pequeño cuarto en una antigua casa en el sótano y se decía que en los años 80 era la era dorada de Rumanía y para nosotros ese lugar era la madriguera dorada. Así se inicia Catalín Partenier en la música, como muchos jóvenes. Lo hemos hecho en circunstancias mucho más favorables, en un régimen democrático de absoluta libertad. Pero cuando uno lo hace viviendo en un régimen comunista, en el que vemos en las páginas de la novela que hay muchas carencias, que hay muchas suspicacias, que mi madre forma parte del partido, todo el mundo forma parte del partido, porque es que hay que formar parte del partido, pero entonces tampoco sabes bien con quién puedes hablar. No sé si la música adquiere también un carácter como de vía de escape de una sociedad un tanto opresiva. I don't know if music in that area is like a escape. Of the Yes, political yes, situation. yes. Like an activist. Yes, it was, in a way, it was a way out. Yes, but a way out with a group of friends. Yes, because we listened to music together, we played together, so it was together, a group of friends. But not talking about politics, just playing music. Yes, Okay, fantastic. we were teenagers. Oh, claro, claro. ¿Y por qué dejó de tocar? Why did you stop playing guitar? Well, at some point, I discovered a second madriguera, and that was philosophy. And I was a philosophy student in Bucharest, and I met some wonderful people, and I became friends with them, and it was more or less the same story. We were a group of friends reading Platón. Platón. Bueno, espérate que estoy leyendo Platón. Bueno, claro, es que yo descubrí una segunda madriguera, que fue la filosofía. Perdón, que es que antes no traduje lo que le preguntó Juan, y era si cuando eran jóvenes hablaban de política, y él dijo que no, eran adolescentes, tenían 15 años, hablaban era de música. Pero bueno, volviendo a lo de la segunda madriguera, que era filosofía, cuando estudió filosofía en Bucarest, hizo también muchísimos amigos, y eran un grupo de muchísimos amigos que hablaban de Platón. La verdad es que es fantástico en la novela el momento en el que Fanny llega a casa y hay un familiar suyo que le pregunta a qué va a dedicar su vida, a qué va a estudiar, y entonces él le empieza a contar que va a estudiar filosofía, y empiezan a hablar de que Ceausescu es totalmente refractario a la lógica. No va a entender esas cosas ni va a practicar. Le habla de Platón, le dice que comente, que hable de Platón a alguna de sus profesoras, que le va a gustar, y empiezan a hablar sobre el materialismo dialéctico y sobre cómo ese es uno de los grandes inventos filosóficos del marxismo, porque al final descubren que está vacío, que le sirve para todo, o que no le sirve para nada, pero que le sirve para hablar, entonces que todo adelante. Y aconseja que se meta en ese rollo, que le va a ir muy bien la filosofía. Es descacharrante, porque él está asistiendo a eso con ese respeto a una persona mayor que le dice cómo enfrentarse a la vida y le está contando estas cosas. Partiendo de esto, me gustaría que nos hablase un poco de la relación que tiene Fanny, en particular, con los adultos. Can you tell us the relationship that Fame has with the adult world, with the adults? Fanny, he lives with his mother, and his mother gives him all her savings to buy an electric guitar. And Paul lives with his parents, his father and
mother, and again his mother gives him her savings to buy a drum kit. Bueno, Fane vive con su madre y su madre le da todos sus ahorros para que se compre una guitarra eléctrica. Y Paul vive con sus padres y ellos a su vez le dan sus ahorros para que se compre un equipo de batería. Hablábamos de cómo Fanny, en este caso Catalín, veía la televisión, la programación que había sobre Ceausescu. Y una cosa que me ha resultado curiosa y que leí también en Mircea Cartarescu, y es cómo contaba que esa revolución fue televisada. Ellos asistieron a esa revolución en la televisión. Igual que veían toda esa propaganda del régimen en un momento dado, pues también asistieron como espectadores a aquello que estaba pasando a través de la televisión. ¿Qué efecto provocó aquello en Catalín? Yes, more or less. Yes, I was at home when the revolution started. It was very, very violent in the city center in Bucharest. Really, really very violent. Some people went there, but then more and more violent, and very few remained in the city center, really, and some were killed. And very shortly, Ceausescu and his wife, they were in the city center, in the party's headquarters. Bueno, yo estaba en casa cuando ocurrió la revolución y sé que fue muy violenta en el centro de Bucarest. Algunos fueron hacia el centro, pero luego se tornó tan violenta que incluso algunos murieron. Ceausescu estaba con su esposa en la sede del partido. And for, I guess, 2 nights, they slept in the headquarters. Y por 2 noches tuvieron que dormir ahí en la sede del partido. And then on the 22nd of December, woke up, and all around the headquarters were a sea of people. And they realized then that this is it. The only thing they could think of was to call a helicopter. Ceausescu, his wife, 2 bodyguards, and 2 other people. They got into the helicopter and they took off and they left. That was not broadcast live, but was filmed. And it's on YouTube now. Bueno, entonces ahí durmieron 2 noches Ceausescu y su esposa, y el 22 de diciembre se levantan y se ven alrededor de un mar de personas, y lo único que podía pensar era, esto fue. Entonces llaman a un helicóptero que llega, aterriza en el techo de la sede, y ahí se suben él y su esposa, 2 guardaespaldas y otras 2 personas. Y bueno, esto no fue emitido en directo, pero sí quedó grabado y se puede ver en YouTube. And in the evening, the TV station was also in the hands of people, as they said at the time. And from then on, everything was broadcast live. Bueno, y
Bueno, también la estación de televisión también fue tomada, como se decía, por personas, y entonces a partir de ese momento todo empezó a ser emitido en vivo y en directo. Bueno, fueron momentos terribles, yo me acuerdo de todo aquello. Y ellos lo vieron en directo, a nosotros nos lo iban contando. Después de aquello, brevemente, quizás porque vengo de Radio 3 y me interesa la música, me gustaría saber cómo era la escena underground, digamos, si había una escena underground de música en Bucarest, en Rumanía. Había una escena underground porque se habla en momentos de cómo intentaban introducirles la música india. Había fuertes presiones para que escuchasen música india y ellos aprovechaban para escuchar también otro tipo de discos. Podían conseguir algo de Deep Purple si escuchaban mucha música india. Pero había una escena de música underground en Bucarest. Yes, in the 80s, yes, there were concerts, rock concerts with Romanian bands and with bands from other socialist countries, but with some exceptions. For instance, one of the greatest jazz musicians, Charles Mingus, he came to Bucharest. I saw him in Bucharest. I was a teenager. Sí, había una escena underground en Bucarest. Nosotros tomábamos conciertos con bandas rumanas y también con otras bandas de países socialistas. De hecho, recuerdo que llegó un músico de jazz que se llama Charles Mingus y fue una maravilla, o sea, nos encantó. Me vio de adolescente, creo que. Pues vamos al libro y a la literatura. ¿Por qué escribe en inglés? How do you write in English? Well, in 1990, I applied for a fellowship, and I received a fellowship at the University of Oxford, and then I stayed for a year. Then I went with another fellowship to Glasgow. Bueno, es que en 1990 yo me postulé a un fellowship, y entonces me fui a estudiar un año a Oxford. Luego me postulé a otro fellowship en Glasgow. And I had an attraction to English, and in Romania, before, in original language. As a child, I saw so many American films, westerns, okay, and I was very, very attracted by English. La cámara Todos tenemos la misma alarma. Bueno, es que yo tenía una atracción por el inglés porque en Rumanía antes de 1989 todos los teatros, todas las películas, todo se emitía en idioma original y bueno, con subtítulos en inglés. ¿Y en qué está trabajando? ¿Qué está escribiendo probablemente en inglés ahora? Catalin Parteni. What are you writing right now in English? Probably in English. En inglés, Romanian or whatever. Well, it's in English. I have finished. Well, it's a Plato. He wrote dialogues, and I wanted to write a dialogue about Plato. And I imagined 5 characters. They meet for dinner in Paris, and they start to talk about Plato, but they are not philosophers. Okay, and then they drink a little too much, and they start to talk about this, but very freely, without inhibition. That was my idea. And now the book is
the manuscript is ready. Who knows who will publish it? Bueno, yo ahorita estoy trabajando en una obra sobre Platón. Tiene 5 personajes que tienen un diálogo, están en París y empiezan a hablar de Platón, pero sin ser filósofos, simplemente hablan de Platón y sin inhibiciones, que es lo más importante. Y bueno, quién sabe quién lo va a publicar. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hablando de La Madriguera Dorada, una historia que se nos cuenta y que no ha dejado rastro, como se nos dice, más que en la memoria de sus protagonistas. No quedan grabaciones, no quedan fotos. Es una de esas aventuras vitales pre-smartphone, pre-edad visual, y sin embargo para quienes lean esta novela va a ser mucho más real que tantas y tantas historias de las que cada día nos venden los medios de comunicación en esta era digital. Muchísimas gracias, Catalina Parteni. Molto més. Muchas gracias. Thank you very much for coming. Perdonadme, bueno, mucha gente sé que ha venido porque iba a traer cerveza romana Ursus, pero es inencontrable. Así que también un poco por homenaje a Catalín hemos traído cerveza madrileña, o sea, la pelirroja de Getafe, la morena de Cibeles, o sea, cosas muy ricas. Así que mientras Catalín firma los ejemplares, si queréis, pues bueno, sacamos unos vasos de plástico y os pongo aquí la cerveza fresquita. ¿Vale? Venga, gracias. Bravo.